Jóvenes estudiantes, muy buenos días. El día de hoy, continuando con nuestras clases, vamos a desarrollar este tema, el cual es los accidentes gramaticales del sustantivo. Muy bien. A ver, recordemos, en la clase anterior hemos visto que el sustantivo en el estudio morfológico presentaba los accidentes gramaticales del género y del número. Muy bien, dicho esto, vamos a empezar con el primer accidente gramatical, el cual es el género. Muy bien, el género, ¿no? A ver, observemos primeramente esta imagen. Aquí tenemos a un hombre y aquí a una mujer. O si quieren ser más específicos, a un varón y a una mujer. Entonces, el género nos dice, ¿no? El género. Recuerden que esto va asociado al concepto de la biología, ¿no? Entonces, dentro del estudio del sustantivo vamos a hablar de dos formas, ¿no? El masculino y el femenino. Muy bien, vamos a ver qué es el género, dice, ¿no? A ver, atentos a esta partecita. Dice, ¿no? El género, aunque se asocia de manera biológica, ojo aquí chicos, macho y hembra, ¿no? ¿Se acuerdan? Tiene una naturaleza gramatical, ¿ya? Y dentro de esta naturaleza gramatical nosotros vamos a hablar del masculino y del femenino, ¿no? Por ello hablamos de género de seres sexuados, ¿no? Donde se puede cambiar de género, masculino y femenino, ¿ya? Como por ejemplo, aquí están las personas, están los animales, ¿ya? Las personas y los animales, ¿no? Seres sexuados que poseen un sexo definido, ¿no? Ya sea masculino o femenino. Y también vamos a hablar de los seres asexuados. Ojo chicos, acá miren, seres sexuados. Y hay también seres asexuados o no sexuados. Van a encontrar también en algunos libros donde son estos los seres inertes. Ojo, pero esto no quiere decir que no tengan un género. En el estudio de la gramática, todas las palabras que son sustantivos tienen un género, ¿no? Y si son seres no sexuados, el género va a ser definido mediante el uso del artículo. ¿Ya chicos? Muy bien, dicho esto, vamos a ver la siguiente diapositiva, la cual nos indica las clases de sustantivos según el género, ¿no? Muy bien. Primeramente vamos a ver una clasificación para los seres sexuados, para aquellos que tienen sexo, ¿no? Y vamos a hablar de una clasificación morfológica. Recuerden, morfológica se refiere a la forma. Si vemos esta imagen, vamos a ver aquí a dos personas, ¿no? Una en el género femenino y otra en el género masculino. Vamos a decir que ella es la emperatriz y él es el emperador, ¿no? Entonces vamos a ver de qué trata esta clasificación morfológica. Dentro de la clasificación morfológica para los seres sexuados, vamos a tener el sustantivo de doble forma, ¿ya? ¿Cuál es este sustantivo? Es aquel que posee dos terminaciones, una para el género masculino y otra para el género femenino, ¿ya? Dos terminaciones, ¿dice, no? Eso quiere decir que el uso de los sufijos va a cambiar, pero la raíz va a seguir siendo la misma, ¿no? Ejemplos: jefe para el masculino, jefa para el femenino. Fíjense, aquí están las terminaciones, son dos. Otro, por ejemplo, tenemos gallo y tenemos gallina, ¿no? Las terminaciones son dos, pero la raíz sigue siendo la misma. Y el ejemplo que está aquí, ¿no? Emperador para el masculino y emperatriz para el femenino, ¿no? Entonces, esta es la primera clasificación morfológica, ¿no? De doble forma, ¿ya? Sustantivos mantienen la raíz o lexema y lo que cambian son los sufijos o terminaciones para indicar el género. Muy bien, veamos la siguiente clasificación. Tenemos la clasificación sintáctica. Veamos esta imagen. ¿Qué vemos aquí? Una persona un hombre cantando, ¿no? Aquí una mujer igualmente cantando. Si nosotros tendríamos que indicar un sustantivo, ¿qué diríamos?
el cantante y a la mujer, la cantanta, no. ¿Qué tendríamos que decir? La cantante, ¿no? Entonces aquí vamos a ver que el uso del artículo es necesario para poder definir esto. Entonces, si vamos a hablar de la misma palabra, vamos a referirnos al sustantivo común de dos, ¿ya? ¿Qué nos quiere decir? Es aquel que se aplica sin variación, no cambia, ¿no? Para el masculino y el femenino, no cambia, ¿ya? Para ambos géneros. Pero el género se establece por moción del artículo, chicos, ¿no? El artículo es aquí el que va a decidir cuál es masculino y cuál es femenino, ¿no? Como hemos visto acá, el cantante si es masculino y la cantante si es femenino. Aquí tenemos otro ejemplo, el adolescente, ¿no? Si nos referimos al género masculino, y la adolescente si vamos a hablar del femenino. ¿Listo? Entonces, este es el primer tipo de sustantivo dentro de la clasificación sintáctica, común de dos. Ahora, la clasificación sintáctica también tiene otro tipo de sustantivo. Aquí, ¿qué vemos en esta imagen? Una pareja de elefantes, ¿no? El elefante, ¿no? Recuerden anteriormente la forma del común de dos. Si nosotros decimos el elefante, el femenino vendría a ser la elefante, pero no podemos decir la elefante, ¿no? Tampoco podemos decir la elefanta, ¿no? Este tipo de sustantivos tienen un nombre y se llaman el sustantivo epiceno, ¿ya? También es de forma fija, fíjense que dice, es el sustantivo de forma fija cuya información de género lo da el artículo. Y un adjetivo, la idea de sexo biológico, un adjetivo, ¿no? Entonces, si nosotros vamos, el elefante, ¿no? Está utilizando un artículo masculino, el elefante. Si nosotros decimos el elefante, sabemos que es masculino. Ahora, para designar a su femenino, tenemos que utilizar un adjetivo que nos va a indicar el sexo biológico. Tenemos que decir el elefante hembra, ¿no? Ahora, hay otros seres que por el uso del artículo ya te indican que son femeninos, como en este caso la llama, ¿no? La llama, femenino. Entonces, para indicar su masculino, tendríamos que decir la llama macho, ¿ya? Este es el segundo tipo de sustantivos pertenecientes a la clasificación sintáctica. Muy bien, ahora vamos a pasar a la clasificación semántica, aquella que se da por el significado. Veamos esta imagen. Aquí tenemos a un ser. ¿Cómo se llama este ser? ¿Y cómo se llama este? Allá fácil, es una oveja, tú dices, ¿no? Pero este con cuernos recibe el nombre de carnero. Carnero, oveja, ¿no? Diferente nombre, fíjense, ¿eh? Dentro de la clasificación semántica vamos a ver al sustantivo heterónimo. Hetero, diferente, ónimo, nombre, ¿no? Recuerden. Entonces, vamos a decir que este sustantivo es el que señala al masculino y a su correspondiente femenino usando nombres distintos. ¿Ya? Nombres distintos. ¿Listo? Ejemplo, papá masculino, mamá femenino. Carnero masculino, oveja femenino, ¿no? Puede haber caballo, yegua, ¿no? Padrino, madrina, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de sustantivos pertenecen a la clasificación semántica. Muy bien, ahora vamos a ver la clasificación para los seres no sexuados o los seres asexuados o los que no tienen sexo, ¿no? Veamos estas imágenes. Son, por ejemplo, al primero que diríamos, él es un diamante, ¿no? ¿Cómo le decimos? ¿La diamante o el diamante? Decimos el diamante. Aquí, una llave. ¿Qué decimos? ¿El llave o la llave? La llave. Aquí, cofre. El cofre, ¿no? Entonces, estos sustantivos reciben el nombre, cuando no son sexuados, de forma fija, ¿ya? ¿Qué nos quiere decir con aquellos de forma fija? Que solo tienen forma masculina o femenina, ¿no? Y ahora el género es determinado por el uso del artículo, ¿no? El diamante, ¿qué cosa es? Masculino. La llave, femenino. El cofre, masculino. La estrella, femenino, ¿no?
La espada, femenino. ¿Ya? La cereza o las cerezas, femenino. El corazón, masculino. ¿Ya? Entonces, esta es la primera forma de sustantivos de forma fija cuando son seres que no tienen sexo. Continuemos. A ver, veamos estas dos imágenes. ¿Qué es esto? Esto es un cometa. Y aquí también vemos una cometa, ¿no? Pero veamos el artículo. Un cometa, la cometa, ¿no? Entonces vamos a ver de qué tratan estos sustantivos. Estos sustantivos se llaman homónimos. Homo igual, ónimo, nombre, ¿no? Tienen igual nombre, ¿ya? Entonces, el sustantivo homónimo hace mención a sustantivos que alteran su significación. Ojo, significan cosas diferentes, a pesar de que tengan el mismo nombre, ¿no? Cuando cambien de masculino a femenino o viceversa, ¿ya? Es decir, se trata de sustantivos homónimos de diferente género gramatical. Ojo, chicos, diferente género gramatical, ¿no? Ejemplo, el cometa, ¿qué significa cuando es masculino? Es un astro, bueno, un astro, una estrella fugaz, etc. Y la cometa, cuando es femenino, es un juguete, ¿no? Un juguete que por estas fechas los niños acostumbran a hacer volar, ¿no? Veamos otro ejemplito. El capital, por ejemplo, significa dinero, ¿no? Y la capital es una ciudad, ¿no? La ciudad más importante de un país o de un determinado territorio, ¿no? Así puede haber, por ejemplo, la cólera, el cólera, ¿no? El doblez, la doblez, y etcétera, ¿no? Ya vamos a ver en los ejercicios más ejemplos de este tipo de sustantivos llamados homónimos. Vamos a continuar. Aquí vemos esta imagen que dice, aquí vemos el mar, ¿no? Ojo, se puede decir el mar o se puede decir la mar. El mar no tiene sexo, por eso está dentro de la clasificación de los seres no sexuados, ¿no? Muy bien. Cuando vamos a utilizar este tipo de ejemplos, vamos a hablar de el sustantivo ambiguo. Ambiguo, ¿no? Doble. Entonces vamos a decir que el sustantivo ambiguo son aquellos que adoptan indistintamente cualquiera de los géneros. El mar puede ser masculino o puede ser femenino, ¿no? Para la designación del género utilizamos los artículos el o la. Ejemplos, mar, el mar, o también decimos la mar. Podemos decir el azúcar o podemos decir la azúcar. Mimbre, pijama, tilde, tizne, reuma, estambre, lentes, herpes, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces son seres no sexuados que pueden admitir el uso de ambos artículos. Muy bien, ahora vamos a ver el siguiente accidente gramatical, el cual es el número. El número nos va a indicar la cantidad. Veamos estas dos imágenes. En la primera imagen vemos un hombre. En la segunda imagen vemos 6 hombres, ¿no? Entonces, para designar el número de un sustantivo, vamos a utilizar las palabritas. En la primera imagen, uno, singular. Y cuando vemos un grupo o más de uno, indicamos la forma plural. ¿Listo? Entonces vamos a ver de qué nos habla el número. El número es el accidente que sirve para indicar si la palabra se refiere a un solo ser, ¿no? Aquí tenemos número singular o a más de uno, número plural. Acá ya tenemos, ¿no? Y también se refiere a la ampliación de elementos gramaticales, es decir, de singular a plural, ¿no? Cómo cambia la cantidad. Ejemplo, hombre singular. Y como teníamos hombre en plural, se dice hombres, ¿no? Se le aumenta, ¿no? La S. Listo. Ahora vamos a ver la normativa que utilizamos para indicar el plural de los sustantivos. Ejemplo, vemos aquí, ¿no? Papá. Y aquí, ¿qué podríamos decir? Papás, ¿no? Entonces aquí va la primera regla para indicar el número. Que nosotros vamos a utilizar la letra S con los sustantivos acabados en cualquier vocal átona, ¿ya? Cualquier vocal átona, quiere decir aquellas que no son tónicas o no tienen tilde, ¿no? Cualquier vocal, A, E, I, O, U, ¿no? O también vamos a utilizar la S cuando termina en la vocal A con tilde
O con tilde y E con tilde, que son consideradas tónicas. Veamos los ejemplos, dice, ¿no? Acabados en cualquier vocal atonal, dice, ¿no? Por ejemplo, casa, es una palabra grave, ¿no? Casas, el plural, ¿ya? Aquí en atónica termina papá. ¿Cuál es el plural? Papás, ¿no? Acá en etónica, café. ¿Cómo vamos a decir? Cafés. En otónica, dominó. En plural, dominos. ¿Ya? Entonces, utilizamos la S para indicar el plural de ese tipo de sustantivos que terminan en cualquier vocal atonal o cuando terminan en A, E, O tónicas. Muy bien, continuemos, veamos estas imágenes. Aquí que vemos un reloj. Y aquí que vemos el plural de reloj, ¿cómo decimos? Relojes o decimos relojes. Relojes, ¿no? Por supuesto. Entonces aquí viene la segunda regla, que nosotros vamos a utilizar la terminación es cuando los sustantivos terminan en consonante o en una vocal tónica cerrada. Las vocales cerradas, ya sabemos, son la I y la U, ¿no? En esas letras. Veamos. Álbum termina en consonante M. ¿Cómo sería el plural? Álbumes, ¿no? El ejemplo de acá, reloj termina en consonante. ¿Cómo sería el plural? Relojes. Ahora también hemos dicho que en vocal tónica cerrada, por ejemplo, ají. El plural no es ajís, sino es ajíes, ¿no? Ahora cuando terminan en tónica cerrada, que es la otra vocal, que es la U, tabú, el plural sería tabúes, ¿no? Tabúes. Y aquí vamos a tener una nota o un cuidadito, ¿no? Cuidado con las palabras menú, popurrí, champú, ambigú, gachi, pirulito, tubermú y otros. Estos bien tienen una procedencia francesa, ¿ya? Una procedencia francesa. Y aquí solamente se han asimilado su plural, perdón, de la manera original, ese, ¿no? Por ejemplo, no vamos a decir menúes, ¿no? Sino simplemente decimos menús. En todas las palabras no decimos champúes, sino champús. No decimos popurríes, sino popurrís. Ya que estos tienen procedencia francesa, ¿no? Y no admiten esta regla que está aquí para las palabras que conocemos en el español. ¿Ok? Muy bien. Aquí, ¿qué vemos? ¿Qué avecita será esta? Ah, por los huevitos, nos damos cuenta. Es una codorniz. Y aquí, ¿qué vemos? Codornices, ¿no? Codornices, ¿ya? Codorniz, codornices, ¿no? Bueno, veamos de qué trata esta regla, ¿no? Vamos a utilizar la finalización CES con los sustantivos acabados en la consonante Z. ¿Ya? Ejemplo, de cruz, el plural, cruces, ¿no? De paz, paces, de codorniz, codornices, de juez, jueces, ¿no? ¿Ya? No se van a olvidar de esta normativa. Muy bien, ahora vamos a ver algunos casos especiales en los cuales se aplica la forma plural, ¿no? Primer caso. Vamos a aplicar en los sustantivos terminados en X y en Z, si son graves o esdrújulas, se pluralizan mediante el artículo, ¿no? El artículo es el que va a indicar. El sustantivo no va a variar, ¿ya? Ejemplos. En la forma singular del lunes, nosotros decimos el lunes. Y en la forma plural, los lunes, ¿no? Es una palabra grave, ¿eh? Paraguas, ¿no? Es una palabra grave, termina también en S, ¿no? Si es singular, decimos el paraguas. Si es plural, los paraguas. Ahora en X, por ejemplo, los fénix, palabra grave, ¿no? El fénix en forma singular y en forma plural, los fénix. Ahora dice esdrújulas también, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de esdrújulas, la palabrita hipótesis. Nosotros decimos la hipótesis si es singular y las hipótesis si es plural, ¿no? Entonces ya saben, todos los sustantivos terminados en X y en S
Si son graves o esdrújulas, se pluralizan mediante el uso del artículo. Segundo caso, hay palabras compuestas, ¿no? Sustantivos compuestos en los cuales se va a pluralizar el primer elemento, ¿ya? Veamos los ejemplos. En singular, aquí ojo, lo voy a anotar para que no se confundan, singular y aquí plural, ¿ya? En singular decimos coche bomba y para indicar su plural solamente pluralizamos el primer elemento, coches bomba. El segundo queda tal como está, en forma singular. Aquí tenemos niño prodigio, en su forma plural, niños prodigio, ¿no? Aquí hay un compuesto, quien quiera. En su forma plural diríamos quienes quiera, ¿ya? Muy bien, veamos más casos especiales. Y este también va referido a los compuestos. Hay algunos compuestos donde solo se va a pluralizar el segundo elemento. Veamos. Por ejemplo, ese caballo es pura sangre, te dice, ¿no? O pura sangre, ¿no? Entonces, para poder pluralizar, solamente pluralizamos o aumentamos la S al segundo elemento, ¿no? Ejemplo, pura sangres. Aquí tenemos boca calle, boca calles, ferrocarril, ferrocarriles, ¿no? Entonces aquí estamos pluralizando el segundo elemento. El primero queda tal como está. Aquí, otro caso especial es donde vamos a pluralizar ambos elementos. Ejemplo, pieles rojas, boinas verdes, casas, quintas, ¿no? Esto ya está en la forma plural, pero en la forma singular de pieles rojas vendría a ser piel roja, ¿no? El piel roja, los pieles rojas, en plural. Boinas verdes, plural, ¿no? En singular, ¿cómo sería? Boina verde, ¿no? Casas quintas en plural. En singular, casa quinta, ¿no? Muy bien. A ver, veamos otro caso especial. Aquí hay algunos sustantivos que solamente van a presentar la forma de singular. Esto quiere decir que carecen de la forma plural, ¿no? Veamos esos casos, ¿no? Por ejemplo, nada, caos, oro y fe. Nada en singular, no podemos decir nadas, ¿no? No hay nadas. Caos, caoses, no hay caoses, ¿no? Solamente hay caos. Oro, no hay orosa. Fe, no hay fes, ¿ya? Entonces hay algunos sustantivos que solamente presentan una forma singular. Así como hay sustantivos que presentan solamente forma singular, hay algunos también que solo tienen la forma plural, carecen de singular. Ejemplos, gafas, modales, efemérides, exequias, víveres, ¿no? No vamos a decir, por ejemplo, decimos vamos a comprar víveres. No vamos, nosotros no podemos decir vamos a comprar vívere, ¿no? Bien chicos, con esto termino la clase por el día de hoy. Espero que les haya servido de mucho y nos vemos en la siguiente oportunidad.